Bueno, puede mirar a la persona que tiene al lado, mírenla, dígale, hermano, usted no tiene la culpa de la cara que tiene. Eso. Pero dígale, pero sí tiene la culpa de la cara que hace. Entonces regale una sonrisa. Sí. Eso, Dios es bueno, es misericordioso. Y vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Lucas. Recordemos que Dios es el dueño y dador de la vida. Viendo un contexto de manera rápida, Lucas, el evangelista, prepara un escrito completo, detallado a su hermano, a su amigo y hermano en la fe, Teófilo, y le cuenta cómo sucedieron las cosas. Como al principio Dios habla al papá y a la mamá de Juan el Bautista acerca de su nacimiento. Dios le dio la vida a Juan. Recordemos que Elizabeth era viejita y aún así Dios le da la capacidad de tener hijos, ¿sí? Y también visita el ángel a María. O sea, Dios envía al ángel para que visite a María, una mujer joven, desposada, o sea, ya comprometida con José, y queda embarazada. Entonces vemos que Dios da la vida, ya sea una mujer de edad avanzada como Elizabeth, como una mujer joven como María, conforme a su propósito. También vimos que Dios da los nombres con un propósito. ¿Listo? Cada nombre tiene un propósito. Y Dios es el que da también las cualidades que va a desempeñar la persona. Por ejemplo, si vamos al verso 33, leyendo un contexto, hablando respecto a Jesús, dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos que el ángel estaba diciendo: el reino de Jesús no tendrá fin. No decía tal vez, de pronto, no, dice no tendrá fin. O sea, es una declaración certera. O sea que si Dios nos mandó a este mundo a realizar un propósito, es porque puso en nosotros las cualidades. Él no nos envió ahí, mire cómo se defienda. No, Él nos dio la habilidad para desempeñar la tarea que tenemos que hacer conforme a su propósito, ¿sí? Por eso es que muchos nacen con dones increíbles que uno dice: ¡wow! Eso es maravilloso. ¿Pero por qué lo hace? Porque Dios ya viene preparándonos, ¿sí? O sea, Él no nos viene aquí, mira a ver cómo predica. No, Él nos da toda la capacidad. Mira a ver cómo hace esto. No, Él nos da la berraquera, la valentía, incluso la paciencia, la perseverancia. Por eso cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos dones diferentes, pero completamos un propósito en las manos del Señor. ¿Amén? Así como sabemos que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos partes del cuerpo, ¿verdad? Uno es mano, uno es pie, uno es ojo, otro es oído, pero todos somos una unidad y cumplimos un propósito. ¿Listo? Muchos a veces no le dan la importancia al dedo chiquito del pie, ¿cierto? El dedo pequeñito, el del pie. No dice: ¿para qué ese dedo? ¿Cierto? ¿Para qué ese dedo? Pero si no tuviéramos ese dedito, perderíamos ¿qué? El equilibrio. Por eso es que Dios, en su infinita gracia, misericordia y sabiduría, nos ha puesto a cada uno. O sea, por eso somos unas piezas claves. ¿Listo? Cada uno de nosotros somos claves en este mundo. No somos ni un accidente, no somos casualidad, no somos un error. Tenemos un propósito. ¿Listo? Para la gloria de Dios. Así que vemos que si estamos en esta tierra fue porque así Dios lo quiso. O alguno de ustedes, hermanos, o yo pidió nacer. Yo no podía nacer, pero miren, ¿sí o no? Aquí estamos. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Y ahora bien, vamos a continuar respecto a las características de Jesús. Me gustaría leer el verso 35 para comprender el 36. María, en el 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hay que entender algo muy interesante, y es que la palabra santo es apartado. O sea, el apartado niño será llamado Hijo de Dios. Nosotros, al igual que Jesús, también somos santos, o sea, apartados. El Señor nos aparta. ¿Y de dónde nos apartó? Del reino de las tinieblas. Nos trajo a su luz admirable. Y ahora somos llamados ¿qué? Hijos de Dios también, ¿sí? Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Él es el Hijo unigénito de Dios, la misma sustancia. Él es Dios. Nosotros somos hijos adoptados. ¿Listo? ¿Listo? Somos seres humanos pecadores y Jesús jamás pecó.
Ahora, teniendo en cuenta este verso, arrancamos ahora sí nuestro estudio en el verso 36. Dice la escritura: y he aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Oiga, miren, esto es interesantísimo, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque para Dios no es indiferente nuestra aflicción, nuestro dolor. El ángel, ¿qué le dijo a María? ¿Se acuerda de Elizabeth, tu prima? ¿Cómo la llamaban? La estéril, ¿sí o no? O sea, parece ser que una debilidad de ella era lo que todo el mundo reconocía en ella. No decían la alegre, no decían, mire, la que ora, la que ayuda. Oye, mire, no, la estéril. ¿No? Parece ser que nuestras debilidades y defectos es lo que sobresalta para los demás. Y eso es lo que sucede en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la gente siempre, por ejemplo, si uno dijera que hubiera una pared blanca y hay dos tipos de personas, tú le dices, aquí hay una pared blanca, ¿qué ve? Y hay las personas que le buscan el punto negro. Un punto negro, ¿sí, no? Un punto. Y hay otros que dicen, no, yo veo una pared blanca. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que Dios quiere que nosotros veamos no nuestras debilidades y flaquezas, sino veamos lo que Dios puede hacer a pesar de lo que nosotros somos. Recordemos que aquí una de las, digamos, ¿cómo se dice?, aflicciones grandes de Elizabeth era que no podía tener hijos. Y recordemos que para el tiempo de los judíos era un orgullo tener hijos. Entre más hijos tenía usted, no era así, no era que lo nombraran este pobretón. Antes una persona con más hijos era una persona bendecida, dichosa, feliz. ¿Cuántos hijos tiene? 15. Esto era increíble. Y ¿cuántos hijos tiene? Uno, eso era como uno. Eso está raro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hijos, dice la palabra de Dios, que uno son herencia de Jehová y que son como flechas que uno lanza. ¿Por qué? Porque ellos son los que en la vejez nos van a sostener. Ellos son nuestro equipo. ¿Sí ven? Entonces es hermoso cómo nosotros, y damos gracias a Dios por la vida, ¿sí? Ahorita en este tiempo, pues, un hijo, dos hijos, tres hijos es una bendición, ¿cierto? Pero entonces en esta época, para entender, porque alguien dirá, un hijo antes que bendición, alégrese, ¿sí o no? La gente diría, antes con 1000 hijos, uy, no, pobrecita, antes más bien decirle pobrecita. No, hay que entender el contexto. En este tiempo tener muchos hijos era una bendición, era una alegría muy grande. Tener pocos hijos era lo peor. Era, incluso creían que era una maldición divina. Pero aquí vemos que el ángel incluso dice Elizabeth, la estéril. Ojo, pero dice, la que llamaban. ¿Sí van a entender? Ese verbo está en ¿qué? Pasado. La que llamaban estéril. Porque ahora Dios hizo ese milagro. Entonces a nosotros también nos van a decir el que llamaban. El grosero, el que llamaban, allá el hijo del diablo, el que llamaban, porque ahora nosotros somos hijos de Dios, hijos del Altísimo, el que llamaba a la persona que no tenía esperanza, el que llamaba a la persona triste. Ahora, los que tienen esperanza, los que tienen paz de Dios, nuestra vida cambia totalmente. ¿Listo? No, he escuchado a veces erróneamente que dicen 360, ¿no? Y una vuelta de 360, ¿cómo es? 360 es una vuelta, sigue así, ¿sí o no? Pero 180 grados es cambio de dirección, ¿sí o no? Esa es nuestra vuelta, cambio de dirección. Entonces nosotros, nuestra vida cambia totalmente. ¿Cuáles son las enfermedades de la actualidad? Estrés, depresión, ansiedad, ¿sí o no? Esas son las tres, ¿sí o no? Estrés, depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque se pierden las personas la paz, el gozo y la esperanza. Pero nosotros ya no estamos estresados, ya no estamos ansiosos, ya no estamos afligidos, ya no. Nosotros ya tenemos paz, esperanza y gozo. Miren, muchas veces dicen que nosotros como cristianos como que amoldeamos todas las cosas a nuestra conveniencia. Por ejemplo, empezó a llover durísimo y uno tenía que salir. Entonces uno dice, Dios permitió que lloviera. Por algo sería. Pero no deja uno el bus, el taxi, por algo. Se le pierde a uno algo, por algo Dios permitió que se perdiera.
Uno se cae, por algo el Señor, me caí, una bala perdida por encima, el Señor me guardó. O sea, nosotros siempre confiamos no en nuestra conveniencia, sino en que Dios nos está cuidando. Hay un verso en el Salmo 91 que me encanta, que dice que Dios nos librará de la peste destructora. ¿Tú te imaginas que venga una peste, un virus bien terrible así en la calle, y el mismo Señor pasa un viento y no te toca? O sea, Dios es tan glorioso que nos guarda hasta de eso, ¿sí? O sea, el Señor es maravilloso. Así que debemos tener claros cuál es el concepto que Dios tiene hacia nosotros gracias a Jesús nuestro Señor. Elizabeth, la que llamaban estéril, nosotros los que llamaban los perdidos, ahora hemos sido salvados. Todo por la obra grandiosa de Jesús nuestro Señor. Amén. Así que nosotros ya no debemos estar pensando en lo que decía la gente, nos llamaban. No. Porque a la gente le gusta llamarlo a uno por su debilidad, le gusta llamarlo a uno por su defecto. Y eso es verdad. Mire, por ejemplo, mira ya, el gordo, ¿no? El flaco, el enano, el calvo, ¿sí ven? Todo. Pero ¿dónde lo dicen allá? ¡Ey, el inteligente, venga para acá! Es muy raro ver a una persona así. ¡Ey, el del cabello bonito! El de los ojos bonitos. Y mira, el que es feliz, el que persevera, mira, el que perdona, venga para acá. O sea, es muy difícil ver que a uno lo llamen por sus atributos, ¿cierto? Es muy difícil. Porque por lo general una generación que no ama al prójimo siempre quiere ver... o sea, es una rivalidad completa. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a otra persona que es inteligente porque yo me voy a sentir inferior. ¿Sí me van a entender? Y el ser humano no quiere sentirse inferior, quiere sentirse superior. Entonces, ¿qué hace? Pone en un estado de inferioridad a los demás. Por eso es que le dicen, mira el enano, yo no soy enano. ¿Sí me van a entender? Pero en la escritura nos enseña que todos somos iguales. ¿Y cuál es el conjunto que todos estamos metidos en ese, digamos matemáticamente? ¿En cuál conjunto? En el conjunto de pecadores. Todos somos pecadores, sea usted alto, pequeño, bajito, o el pecado del cual es esclavo, sea usted borracho, sea usted mentiroso, sea usted fornicario, sea usted lo que sea, es un pecador. Nada que hacer. Y si no tenemos a Jesús, estamos perdidos. Pero ahora vemos que Dios hace las cosas nuevas a tal punto que ya los que nos llamaban ahora no nos podrán llamar más así, porque el Señor hace una obra milagrosa en nosotros. Amén. Uno conoce gente de años atrás cuando uno no era creyente y le dice, oiga usted, mira, ha cambiado harto, oiga, ¿qué tienes? O sea, es imposible que tú y yo, siendo cristianos durante muchos años, conociendo a Jesús, sigamos siendo los mismos de antes. Es imposible. Así sean algo, pero el Señor nos va cambiando. Así sea el hecho de que uno otra vez vuelva a decir la palabra y uno dice, ¿y si soy? ¿Cierto? Al menos, porque antes uno decía la palabra ay, y le gustaba antes, bien chille porque se lo merece. No, ahorita nosotros como que o nos refrenamos o algo pasa y uno dice, por ejemplo, yo di clases en una fundación de niños que no tenían papás, que eran abandonados, bueno, por el conflicto, todo esto. Y esos niños tenían toda la libertad de decir groserías, toda la libertad. Y yo llegué un momento y diseñé una estrategia para que evitáramos las groserías y les dije, entre menos groserías hay premios, hay dulces, hay tal cosa. Y ellos dijeron, uy, listo, no, entonces, y entonces empezaban así, yo, una grosería, menos 5 puntos. Y así, muy bien, hiciste eso muy bien, 10 puntos. Entonces ellos empezaron como a ver eso y iban a hacer una grosería y dije, uy, profe, perdóneme. Y yo decía, pero ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué me piden perdón? O sea, ustedes están en la libertad de hacerlo. Pero hay algo que los motiva a cambiar. Y en este caso, el creyente, ¿qué nos motiva a cambiar? El amor de Dios. Saber que nos perdonó una deuda tan grande, ahora ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás y cambiar? Ustedes se acuerdan de la parábola del hombre que debía mucho dinero y el Señor le perdonó, ¿cierto? Pero este salió a cobrarle al que le debía una chichigua. La pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo si le perdonaron tanto? ¿Por qué no fue capaz de perdonar al que le debía 1000 pesitos? ¿Saben por qué? Porque este hombre no creía que lo habían perdonado y salió a buscar fue plata rápido. ¿Sí me van a entender? Eso nos pasa cuando nosotros no entendemos que ya fuimos perdonados
es que nosotros seguimos sin perdonar. Por eso nosotros debemos tener claro que el amor de Dios es tan grande, hermanos, que ya tenemos boleto directo al cielo. Ya lo tenemos, hermanos, ya lo tenemos. Y si Él nos perdonó a nosotros que somos indignos, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar? Fuerte, ¿no? Pero recordemos que perdonar es un proceso. Es un proceso que muchos nos equivocamos de hacer ese proceso en nuestras manos. Y el proceso está en las manos ¿de quién? De Dios. Porque nosotros no sabemos perdonar, pero Él sí nos enseña a perdonar. Entonces, ¿qué debemos hacer en un proceso de perdón? Señor, mira, esta persona con lo que hace me hiere, pero yo sé que yo no la puedo cambiar. Yo la perdono, pero te pido que la ayudes, ¿sí? Yo no la voy a obligar a cambiar. El error está en que uno coge y dice, bueno, lo perdono, pero entonces tiene que cambiar. Difícil. ¿Te imaginas donde el Señor nos dijera así? Te perdono, pero tienes que no. Él nos acepta tal y como somos. Dice, solo confía en mí. Yo soy el alfarero. Sígueme. ¿Cómo le dijo al rico? Solo te falta una cosa. ¿Qué era? Seguirle. Seguirle. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer con todas las personas? Pues orar por ellas, pedirle perdón. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay diferentes tipos de personas. Puede ser un primo, puede ser un vecino, puede ser un abuelo, puede ser un amigo, pero hay que tener cuidado de qué relación tenemos cercana con la persona y aumentar nuestra comprensión y cariño. ¿Listo? Y poner todo en las manos de Dios. No hay más. A veces son cosas tan difíciles en la vida que uno dice, no sé qué hacer. Miren, por ejemplo, a Sansón. Sansón era llamado por Dios para liberar a Israel, ¿cierto? Pero ¿y qué hizo esa belleza? Se enamoró de qué? De las filisteas. Pero ojo, porque eso también recae la culpa sobre los papás. Porque los papás no le decían nada de chinito, lo dejaban hacer lo que quisieran. De papás uno se para en la raya y le dice, no, Sansón, las filisteas son prohibidas y prohibidas. Pero pareciera que los papás como que le dieron, sí, o sea, como que antes, vaya, mira. Pero a pesar de, miren lo importante que debemos tener acá, que Dios ya había hecho un llamado a Sansón. Él iba a liberar a Israel. Y a pesar de ser mujeriego, a pesar de tantas cosas, pero ojo, porque ese a pesar quiere decir que le trajo consecuencias a Sansón, que fue que quedar ciego y murió joven. ¿Ustedes se imaginan donde Sansón hubiera obedecido al mandato de Dios? No hubiera quedado ciego, no hubiera quedado muerto joven y hubiera cumplido el propósito de Dios, que era liberar a su pueblo. Pero aún así, lo que él hizo le trajo consecuencias, quedó ciego y lo mataron joven, pero el propósito de Dios se cumplió. ¿Cuál fue? Liberar a Israel. ¿Sí me van a entender? O sea, el propósito de Dios sí o sí se va a cumplir siempre, a pesar de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, Abraham dijo que Sarai era ¿qué? Su hermana. ¿Y qué hizo Faraón? Ah, bueno, está bonita, venga para acá. Y iba a tener relaciones con Sarai. ¿Pero qué hizo Dios? No, señores. A pesar aquí de la burrada de Abraham, usted no me toca Sarai. ¿Por qué? Porque es un propósito mío. Eso es lo glorioso, hermanos. Pero a pesar de eso, miren el tiempo que Abraham tuvo que sufrir sin su esposa. Eso fue, ahí el relato bíblico lo corre muy rápido. Pero imaginémonos, Abraham sin su esposa, viejito, ella en la carpa, que ahora mi esposa, que le salía. Ustedes se imaginan el sufrimiento y lo peor, que Dios le prometió que el primogénito iba a ser de él. Y miren, ahora que tengo un hijo de Faraón, y todo por no confiar en el Señor y pararse en la raya y decirle a Faraón, es mi esposa, y punto, ¿y qué va a hacer? ¿Está Dios conmigo? ¿Sí o no? Entonces ahí está, hermanos, que nosotros debemos confiar en el Señor, saber que Él es nuestro Padre, que tenemos un propósito en Él, que nos ha perdonado y que ahora nosotros descansamos en Él. Amén. No somos Dios para decretar, para decir usted está y por cuál, y yo decreto esto, ¿no? Nosotros somos como el viento, dice la Escritura, los que somos nacidos del Espíritu, somos como el viento. No sabemos ni de dónde va, no, mire, nos agarramos en problemas y peleas con todos, hasta con el gato, con el perro, y no sabemos si mañana estemos. Y uno dice, es que no la voy a hablar en un mes. ¿Y cómo sabe si usted va a estar mañana? Entonces la cuestión es el hoy, la cuestión es el momento, la cuestión es cómo Dios nos ha visto y cómo nos dice que somos. Él dice a los que llamaban,
hijos del diablo, ahora son hijos de Dios y debemos disfrutar eso cada día. ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque en el cielo todos vamos a ser hermanos. O sea, no vamos a tener allá que mi hijo, que venga para acá, que mi esposo, que mi esposa, que mi papá, que mi... Nada. Allá nosotros vamos a ser todos hermanos. Entonces, si usted tuvo la oportunidad de aquí de amar a sus hijos, hágalo. Si tiene la oportunidad aquí de amar a su esposo, hágalo. A su esposa, hágalo. De dormir, hágalo. Porque allá arriba vamos a ser todos como hermanos. ¿Sí me hago entender? El hecho de estar aquí es un regalo de Dios para disfrutar de momentos bien hermosos como estos. Pero en el cielo ya no, ya. Aquí no. Era como dos viejitos, ¿no? El chiste que llegan dos viejitos que se muere el viejito primero se muere. Y como a las 2 semanas se muere la viejita. Y fueron al cielo. Y allá la viejita buscando al viejito. Y el viejito la mira de lejos y dice, no, aquí no. Aquí no. Entonces, hermanos, debemos tener la confianza de que en Dios somos nuevas criaturas. Elizabeth vivía amargada porque la llamaban la estéril y ahora era de sorprenderse. Miren cómo Dios a esta anciana le dio un hijo. Dios es bueno. Ancianita, viejita, de edad avanzada. Entonces, vemos que el Señor le da a nosotros, nos da una nueva identidad. Los que llamaban los perdidos, ahora nos llaman los salvos. Seguimos. Dice, y he aquí tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Ay, perdónenme, pero no puedo pasar por alto este detalle. Este es el 6º mes. ¿Ustedes creen que es que Dios se le pasa todo lo que vivimos, lo que sentimos? Mire, Él está más pendiente que los doctores mes a mes en nuestro nacimiento. Miren, yo creo que el Señor es tan perfecto para hacer nuestros ojitos, nuestras manitos, todo. O sea, Él es glorioso. Así que es el 6º mes para Elizabeth. Dios está pendiente de ti no solo cada mes, cada instante. Él es maravilloso. Así que dijo el ángel, este será, es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. 37. Este verso es increíble, hermanos, qué belleza, subráyenlo. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Yo creo que con este verso nos vamos a demorar. No hay nada imposible para Dios. Hermanos, ¿y qué es nada? Nadita. Nada es nada, ¿qué es nada? ¿Qué es nada? Ni el diablo, ni el pecado, ni nada. Nada es imposible para Dios. Nada. Hace poco leía sobre la persecución a los cristianos del primer siglo, segundo, tercer siglo. Y muchos cristianos murieron en los, ¿cómo se dice? En las fauces de los leones, comidos por las... fauces como boca, bueno, se lo comieron nada. O sea, los leones los despedazan. Y muchos dicen, y en la resurrección es que Dios va a buscar los pedazos a ver dónde quedó un diente para volverse a pegar. No. Dios es tan soberano que Él puede hacer otra vez nuevo. Miren, por ejemplo en Ezequiel hay una profecía a los huesos secos. No sé si la han leído alguna vez. Que Ezequiel vio un ejército de huesos, ¿sí? Qué terrorífico, Halloween, ¿sí? Así todos huesos, todos llenos ahí, calaveras por todo lado. Y Dios le dijo al profeta, háblale a esos huesos. Y el profeta no se puso a preguntarle, ¿por qué, Señor? Es que son huesos, mire, ¿cómo así? Es que estoy loco, ¿no? ¿Qué hizo? Caso. Y de una vez le dijo a los huesos, e inmediatamente los huesos dice que se unieron sobre ellos tendones, venas, carne, y se levantó un ejército increíble. Dios hace lo imposible, hermanos. Para Dios nada es imposible. Nada, hermanos, nada. Y esa debe ser nuestra confianza en Él. Amén. Que para Él nada es imposible. Pero eso nos dice que para nosotros muchas cosas sí no son imposibles. Para Dios nada es imposible, ojo, dice es para Dios, no para nosotros. Y nosotros estamos bajo la voluntad de ¿quién?
Por eso es que nosotros decimos, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, ¿sí me va a entender? Porque para Él nada es imposible. Y nosotros podemos vivir en la esperanza y la fe de que Dios tal vez en un momento, en un futuro, pueda cumplirnos un deseo de nuestro corazón, ¿cierto? Yo, por ejemplo, un deseo de mi corazón es tener un Ferrari. Tal vez en un futuro, quién sabe, ¿cierto? O un deseo del corazón de otro hermano puede ser ir a Dubái, o yo qué sé, ¿sí me van a entender? O sea, todos tenemos deseos, o incluso hay deseos más sencillos, por ejemplo, que Colombia gane el mundial. O algunos deseos así, chiquiticos. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Listo? Entonces tal vez si Dios quiere y si nos es conveniente y si nos es bueno, Él lo va a permitir. Pero nuestro amor hacia Dios jamás va a superar, o sea, nuestro amor hacia Dios jamás será superado por nuestros deseos. ¿Cómo así? Sí, así yo deseo viajar a la luna, si no se me cumple ese deseo, eso jamás va a cambiar mi amor por Dios. ¿Listo? ¿Qué es que lo que quiero ver es que esta persona, mejor dicho, se vuelva en un maestro de la cocina? Y si no sucede, ¿se va a hacer? Entonces nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios sabe lo que es bueno para nosotros y obra todo tiempo para bien. Amén. Así que debemos confiar en el Señor. ¿Qué es lo más imposible que todo ser humano, mejor dicho, jamás pudiera tener? ¿Qué es el imposible más grande para todo ser humano? Respuesta. Ahí está, una parejita que vino el jueves se ganó una chocolatina Jumbo. Así que hoy voy a dar otra chocolatina Jumbo. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo más imposible para el ser humano? No pecar. Axel, te la ganaste. ¡Exacto! El hombre no puede dejar de pecar, no podemos salvarnos nunca. Pero eso Dios lo hizo posible en Cristo. Ahora tú y yo, los que llamábamos los pecadores, ahora somos los santificados. Los que llamaban hijos del diablo, somos hijos de Dios. Los que vamos para el infierno, vamos para el cielo. Bien, Axel, así es. Te doy la chocolatina del martes, si Dios lo permite. Ahora, vemos que para Dios no es nada imposible. Ese es el imposible que fue destruido. Y ahora es posible para nosotros poder ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Y esto nos da esperanza y gozo. Me quedé corto en decirles este verso porque yo quiero avanzar un poco más, pero este verso yo quisiera llevarlo del Génesis hasta acá. O sea, nos vamos libro por libro mostrando que nada es imposible para Dios. Tal vez en un futuro demos una materia de nada es imposible para Dios, arrancando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos vamos a demorar muchísimo tiempo en ese estudio. Bueno, sigamos, Señor, que el Señor es bueno. Verso, déjenme subrayar ese verso acá en mi Biblia. Verso 37, porque dice, ninguna cosa, va a subrayarlo, será imposible para Dios. Espectacular. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vamos a terminar con este verso, hermanos. Esta respuesta de María es tan hermosa que yo creo que todos nosotros en oración deberíamos decirla cuando nos levantemos, cuando nos acostemos. He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme tu voluntad. Pero recordemos que esa palabra siervo en el griego es doulos, y doulos escrito en español significa esclavo. ¿Por qué quitaron la palabra esclavo de la Biblia? Porque se abolió la esclavitud, ¿verdad? Entonces sonaba muy excluyente, muy, hiriente. Pero en el contexto griego en el cual se escribió, la palabra era esclavo. Doulos, esclavo. Pablo incluso dijo, Pablo, doulos de Jesucristo. Y es que ser esclavo de Jesucristo es lo más hermoso. O eres esclavo del pecado y del diablo, o eres esclavo de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué prefieres ser? ¿Quieres ser esclavo de un tirano que quiere verte destruido, que quiere verte acabado, que te va a engañar y que al final va a destruir tu vida y te va a llevar al infierno?
¿O quieres ser esclavo de aquel que aún cuando eres la oveja, que es esa oveja rebelde, ¿sí o no? Esa oveja que se va por todo lado y aún así tu pastor, tu dueño, te busca, te pone en sus hombros. A ver, ¿cuál fue la pata que se rompió? Esta. Venga, se la cura, la lleva al redil que está preocupado. ¡Wow! Ser esclavo de Jesús es lo más hermoso, porque Él sí tiene cuidado de nosotros, porque Él sabe que somos su propiedad y Él sí cuida de nosotros, no como nosotros podemos tener ahí incluso una mascota y dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué convulsiona? Ah, está soñando algo. Está el pobre perro muriendo y uno descuidado. Pero nuestro Señor sí está pendiente, nos pule, nos cuida. Ven, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Ven, habla conmigo, estás alegre, gocémonos. Mire, uno de los versos que me han dicho, la cabeza me hace ¡pum! Está en Sofonías. Sofonías dice que el Señor se alegrará con nosotros. Dice, callará de amor. Oh, es increíble cómo nos amas tanto, Señor. Es increíble. Mire, perdónenme, pero yo creo que mis palabras no van a bastar para tratar de explicar cuán grande es el amor de Dios y cómo nos ama de grande. Es increíble, es inexpresable. Solo podemos decir que en Él estamos seguros a ojos cerrados, porque Él nos ama no por lo que hacemos, Él nos ama por lo que somos. Mi hija puede que pierda el año, y eso no va a dejar que sea mi hija, y no va a dejar que mi amor por ella siga creciendo, porque yo a ella la amo por lo que es y no por lo que hace. Así es nuestro Dios. Él nos ama por lo que somos en Cristo y no por lo que hacemos. Si fuera así, estaríamos perdidos. Pero eso es lo hermoso, que a pesar de que el Señor sabe cómo somos y lo que hacemos, envía a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Hace cuántos años murió Jesús? Más de 2000. Y tú y yo habíamos nacido, pero aún así Él perdonó nuestros pecados. Tristemente, muchos hermanos en la fe todavía no entienden esta verdad y no tienen paz y gozo en su corazón. Muchos hermanos en la fe creen que si mañana viniera Jesús, se quedan. No han creído en Jesús. No han creído en Jesús. Si Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, ahí no dice tendrá, tal vez, de pronto, alcance. No, dice tiene vida eterna. Así que la única forma de experimentar la paz es confiando en las obras perfectas de Jesús, no en mis obras. Muchos hermanos viven en la iglesia metidos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque saben que solo en la iglesia pueden ser salvos. Pero la cuestión no es esta. La cuestión es saber que es en Cristo, que así estés en el hueco más grande allá en la cueva, en la jungla, si amas a Jesús, eres salvo. Amén. Tal vez no me cansaré de decirles, hermanos, y les pido disculpas, pero es mi responsabilidad poder, el tiempo que esté aquí, darles a conocer que jamás dejaremos de ser hijos de Dios. Amén. Permítanme leerles una porción que viene a mi corazón para leerles en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Pero espera, chuleamos acá porque entramos al 39 el próximo domingo, si Dios nos da vida. Juan 10, quiero leerles este verso para que nunca lo olviden de sus corazones. Juan 10, verso, a ver, vamos a seguir. Verso 27. Juan 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué estamos haciendo acá? Oyendo la palabra del Señor. Amén. Y yo las conozco y ellas me siguen. Ojo. Estas no son las de Mateo 7:21. En mi nombre echaron demonios, en mi nombre hicieron milagros, pero nunca las conocí. Nunca fueron ovejas de Cristo. Porque Cristo a sus ovejas las conoce. Sí, o sea que hay gente que usa la Biblia para enriquecerse, para engañar, para, mejor dicho, echar demonios, para hacer de todo, pero jamás amaron a Jesús. Jamás fueron conocidos por Jesús. Pero Jesús no es un mentiroso para decir: ay, sí, yo te conocí a ti un mes y después ya no te conozco.
O sea que estas personas de Mateo 7:21, que muchos hermanos en la fe dicen, oye, es que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Parece que fuera una amenaza, ¿cierto? Pero Jesús jamás los conoció, o sea, jamás fueron hijos de Dios, jamás fueron ovejas de Cristo, jamás tuvieron al Espíritu Santo, jamás amaron a Jesús. Pero aquí, en el verso 27, Jesús da dos características hermosas para que tú y yo sepamos si somos o no hijos de Dios. Que son las siguientes. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pase lo que pase en tu vida, si tú tienes ese anhelo de seguir a Jesús siempre, a pesar de los errores que cometas, tú eres una oveja de Jesús. Porque siempre vas a seguir al Maestro. Un primo una vez me decía, David, puede que yo me pierda en el desierto y esté lejos de la civilización, pero jamás pasará un día sin que yo le diga a Jesús que lo amo. Oh, es imposible no decirle a Cristo que lo amamos. Es imposible, es imposible, es imposible. Así que sigo leyendo, verso 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y este verso es precioso. Oh, yo duré en el seminario 3 horas exponiendo este verso. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y quién es nadie? Pues nadie. Nadie ni el infierno nos arrebatará de la mano de nuestro Dios. Ahora, Jesús dice, o sea, es que Él es tan precioso que no quiere que te quede la menor duda. Él dice, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, Él dice, aquí está mi mano y aquí está la mano de mi Padre. O sea, ambos las tenemos en las manos. Y después dice, yo y el Padre somos uno. O sea, en unidad. Miren esto, está la mano de Jesús, está la mano del Padre y están las ovejitas en el centro y dice, somos uno. O sea, nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Podemos tener la confianza entonces que somos hijos de Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Vamos a terminar adorando.